Vamos a nuestra séptima palabra y última, en Lucas capítulo 23, verso del 44 al 49. Leamos. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Verso 47. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Verso 49. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Lucas aquí nos presenta entonces 4 cosas que ocurrieron en el momento en que Jesús murió. En primer lugar, él menciona 2 eventos simbólicos. Número 1, hubo tinieblas sobre toda la tierra por 3 horas. Desde la hora sexta, mediodía, 12 de la tarde, hasta la hora novena, 3 de la tarde. Y esta era la hora en que se hacían los sacrificios. O sea, lo que Jesús estaba viviendo allí era el cumplimiento de todo lo que decía el viejo pacto o el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 29, verso 38 al 39 y verso 42 dice: esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de un año cada día, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana, a la hora tercera, que son las 9 de la mañana, y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde, en la hora novena, las 3 de la tarde, y esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones. O sea, mientras Jesús estaba siendo crucificado, a la misma vez en el templo se estaban sacrificando un cordero. Wow, tremendo eso. El Evangelio de Marcos nos dice que Jesús fue crucificado a la hora tercera, a las 9 de la mañana, en Marcos 12:25, y que desde la hora sexta, desde las 12 hasta la hora novena, hasta las 3, hubo tinieblas sobre toda la tierra, según Marcos 15:33, por 3 horas. También Jesús ya había dicho a quienes lo arrestaron que esta es vuestra hora, le dice a ellos, y la potestad de las tinieblas. En otras palabras, esto sucedió cuando Dios quiso y no cuando ellos querían matarlo. Dígase usted mismo: lo que me va a suceder a mí es cuando Dios quiera, no cuando el hombre decida. Esto estaba pasando y Dios le dice, en otras palabras: yo le voy a dar permiso a ustedes para que ustedes hagan lo que vayan a hacer, porque este es mi momento. No fue cuando ustedes quisieron matarme en el templo, es ahora que yo pongo mi vida. Lo que Dios tiene para nosotros en este tiempo es porque Dios quiere. Dígale conmigo: es porque Dios quiere. El verso 22 dice de Lucas, dice que porque el Hijo del Hombre está yendo como ha sido decretado. O sea, cuando Jesús va y está allí, va directo a la cruz, era porque ya el Padre lo había decretado que fuera así. Ok, las tinieblas tenían entonces el poder debido a su crucifixión, pero, diga conmigo, pero Pablo nos dice en Colosenses 2:15 que allí, y despojando a los principales, a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.
Mm. La otra cosa que Lucas toca aquí es que este evento se cumple, fue la rasgadura del velo. Diga, la rasgadura del velo. El velo cuando Jesucristo muere y entrega. Quiero entrar en esto porque nosotros necesitamos entender qué era lo que estaba pasando allí. Nosotros tenemos que entender qué era lo que se estaba cumpliendo allí. Y allí inmediatamente cuando el Señor dice: en tus manos encomiendo mi espíritu, inmediatamente en el templo se rasga el velo. Diga, se rasga el velo. Diga conmigo, se rasga el velo. Que separaba el lugar santísimo del resto del templo. La palabra original para velo es la palabra peré, que significa separación. Diga, separación. Diga, separación. Diga también quebrantar, interrumpir. Según Mateo, cuando Cristo murió en la cruz, el gran velo del templo se rasgó en dos. Yo no quiero entrar en tanta profundidad, pero sí quiero revelarle algo por el Espíritu aquí. Y es que el velo no fue roto por los judíos. El velo no fue roto por los hombres. El velo fue roto por Dios mismo. No fueron los sacerdotes ni los sumos sacerdotes que estaban en el templo que rasgaron el velo. El velo lo rompió Dios mismo. Esto tiene un significado poderoso, porque el velo no fue rasgado de abajo hacia arriba, sino fue que rasgado de arriba hacia abajo, dándonos a entender que lo que estaba sucediendo allí era de parte de Dios y no de parte de los hombres. Wow. Dios mismo quebrantando, Dios mismo rompiendo. Este velo entonces fue roto. Isaías 53 dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a los padecimientos. Por lo tanto, ahora tenemos libre acceso a la presencia de Dios. Déjame explicarle esto. En el tabernáculo de Moisés, en el tabernáculo había dos lugares muy importantes. Era el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año, pero en el lugar santo entraban los sacerdotes a hacer el servicio. Entre el lugar santo y el lugar santísimo se encontraba este velo. Eso impedía que la gente se acercara a Dios. Impedía que el hombre se acercara a Dios. Y esto es muy importante porque en el antiguo pacto lo que te impedía acercarte a Dios era el pecado. Diga, el pecado. Pero al velo rasgarse, al Dios rasgar el velo, que nos habla del cuerpo de Cristo, que nos habla del cuerpo y de la humanidad de Cristo, toda la humanidad tiene acceso por la fe en el Hijo al Padre. Ay, 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 esto es revelador y esto es poderoso, porque el velo no era un telón, el velo no era un simple tela, el velo está hablando del cuerpo de Cristo que fue molido, fue quebrantado por el Padre para abrir un camino nuevo. Y esto está cumplido en Hebreos capítulo 9. No se lo voy a leer, pero allí vaya y estúdielo un poquito. Ahora ya no hay una prohibición alguna al respecto. No hay provisión. No es que tú entras hasta aquí y los más mayores entran hasta allá. Toditos tenemos acceso al Padre. Diga que está a tu lado. Toditos tenemos acceso a la presencia de Dios. Por eso Hebreos 9, 11 y 12 dice: pero estando ya presente Cristo. Yo no sé si alguien aquí puede entender esto, que ya Cristo está presente. Diga, Cristo está presente. Cristo no es una sombra, Cristo no es un tipo, Cristo no es una figura. Cristo es la persona del Padre encarnada en vosotros. Él está presente. El que estaba siendo crucificado allí era el verdadero hombre. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros,
por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre, diga conmigo, una vez para siempre, en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna libertad, eterna redención. ¿Por qué dice el escritor de los Hebreos, entró una vez para siempre? Por lo que le expliqué anteriormente, que el sumo sacerdote entraba con sangre ajena una vez al año, pero Cristo como sumo sacerdote entró una vez y para siempre y se sentó a la diestra del Padre con su propia sangre. Esa es la garantía que nosotros tenemos de que estamos en Dios, de que nos acercamos a Dios, de que podemos orar con libertad, de que podemos entrar como hijos amados. Wow. Así que, hermanos, teniendo esta libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, ahí está la palabra, su cuerpo. Esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Quién es la casa de Dios? Diga conmigo, yo soy la casa de Dios. Diga, en mí está el sumo sacerdote. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Diga, el sacerdote está en mí. Diga, el sacerdote está en mí. Todo esto tiene una explicación, pero no tenemos tiempo para esto. Por lo tanto, estando el velo quitado, diga, el velo se quitó. Diga, el velo se quitó. Dígalo otra vez, el velo fue quitado. Los judíos no entendían esto. Los sumos sacerdotes que se encontraban en Jerusalén en el momento del sacrificio no entendían esto. Esto solamente se entiende por la revelación del Espíritu. Pablo le dice a los corintios que esto solamente se entiende por el Espíritu de Dios, porque el único que puede quitar el velo se llama el Espíritu de Dios. Wow, apóstol, eso es tremendo. Por eso es que a mí me extraña que haya sacerdotes que todavía están ministrando en este lado del velo. Ay. Sí, porque todavía seguro que sí. No entendieron la palabra consumado. Aquí se cumplió toda la ley, de la A a la Z, con todo punto, coma y señal. Por eso es consumado. No quiero entrar ahí. El velo quitado, diga, el velo quitado. Todo creyente tiene entonces abierta la entrada a la presencia misma de Dios y ya puede ahora penetrar en el lugar santísimo, según Hebreos capítulo 4, verso 16, que dice, acerquémonos pues confiadamente en el original dice así, al asiento de la gracia. El velo está abierto. Ahora tú y yo por la fe, en una certeza de confianza, nos acercamos no a un sacerdote del antiguo pacto que entra con sangre ajena, sino que nos estamos acercando al mismo Dios que se sentó a la diestra del Padre, que es Rey de reyes y Señor de señores. Nos acercamos a un rey, el trono de la gracia, un reino que tiene gracia, un reino que tiene misericordia, un reino donde tú te puedes entrar y hallar gracia para el oportuno socorro. Por eso no importa la circunstancia, la situación que tú estás pasando, el velo fue quitado para que tú tengas acceso a esa gracia y a esa misericordia. Aleluya.
Por eso es que el antiguo pacto la gente no podía acercarse a Dios. Solo el sumo sacerdote se podía acercar una vez al año a este trono de la gracia, de juicio y justicia. Y allí entonces nosotros recibimos lo que no merecemos. En el lugar santísimo entonces era difícil entrar allí. Era difícil porque todavía el velo estaba cerrado. Pero en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, cuando Cristo está siendo crucificado allí, todavía faltaba esta parte de que Él volviera al Padre, de que Él entregara su espíritu, de que todo fuera consumado, de que Él descendiera a las partes más profundas y le dijera al infierno: dame la llave de la muerte y del Hades, que aquí está no el Adán que tú hiciste caer en el Edén, aquí está el segundo Adán, el que te va a pisar la cabeza. Todavía faltaba eso. En segundo lugar, Jesús clamó en verso 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, diga conmigo, expiró. En medio de ese espectáculo de oscuridad que había, Jesús dio una exclamación con voz fuerte. Fue un clamor de desespero. Fue un clamor de temor. Fue una exclamación: Padre, diga conmigo, Padre. Y esto nos enseña algo cuando Jesús menciona en esa exclamación a su Padre. Abba, Abba. Nos enseña que Jesús vino del Padre y al Padre volvía. Wow, qué tremendo. Él vino del Padre y al Padre volvía. Por eso Juan 3:17 dice: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesús le dijo, Juan 4:34: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Juan 6:38: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas hizo notar que la muerte de Jesús ocurrió porque Él quiso. Fue la voluntad propia de Él. Él entregó su vida voluntariamente, porque Él dijo: así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Los romanos no me la van a quitar, los judíos no me la van a quitar. Esto es de mi propia voluntad, diseñado desde antes de la fundación del mundo. Yo decido entregar mi vida y yo decido volverla a tomar. Esto es poderoso, esto es demasiado. Esto es un negocio entre mi Padre y yo. Esto no tiene que ver nada con ustedes. Esto tiene que ver en la eternidad con mi Padre. Ya esto está decidido. Yo entrego mi vida y la vuelvo a tomar, porque del Padre vine y al Padre vuelvo. Wow. Por lo tanto, Jesús muere cumpliendo la escritura del Salmo 31:5. En tu mano encomiendo mi espíritu. Expiró allí. Esa palabra ekneo, respirar fuera, reexpirar, sacarle. ¿Cuándo fue la primera vez que Dios hizo eso? Cuando creó a Adán. Dice la Biblia que Dios sopló
aliento de vida. Ahí expiró y el hombre fue un alma viviente. Primer hombre, primer Adán. Aquí el segundo Adán expiró. Para que tú y yo estuviéramos vida eterna. Porque en Hechos capítulo 2 volvió a soplar. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. La vida otra vez. Yo traigo mi vida y la vuelvo a tomar. Termino con esto. Un capellán de una guarnición militar estaba hablándole a un soldado en un hospital y le decía: usted ha perdido un brazo por una gran causa. Le dijo el capellán por consolarle. Y el soldado le dijo: no, dijo el soldado con una sonrisa, no la perdí, yo lo entregué por una causa. Jesús no perdió la vida, Jesús la entregó por una causa. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que estaba ocurriendo allí no era algo que el Señor se antojó a última hora de cumplir, sino era el cumplimiento del propósito de Dios por la salvación de toda la humanidad. Por eso, si tú crees este mensaje de salvación, si tú crees al sacrificio de Cristo, no solamente que Jesús murió, sino que también resucitó y se sentó a la diestra del Padre, para el que cree, todo le es posible. Si en esta noche tú has venido aquí, quizás en un acto de obediencia o un acto para cumplir con algo que tú acostumbras a hacer al año, Dios te trajo aquí con un propósito. Y es para que tú entiendas que lo que Él hizo en la cruz tenía el propósito de salvarte y devolverte al Padre. Lo hizo por amor a ti. Él entregó su propia vida por amor a ti. Él entregó su vida porque te ama. Y quizás tú has pensado: ¿que a mí nadie me ama? Posiblemente alguien bueno entregue la vida por un bueno, pero nadie la podrá entregar por muchos malos. Pero Jesucristo, el Hijo de Dios, entregó su vida por ti. Este es el sacrificio. Estas son las buenas noticias que predicamos: que Él murió y resucitó para salvarnos, para perdonarnos. Por eso yo te hago este llamado, si tú estás aquí en esta noche, que recibas a Jesucristo tu Salvador, que recibas a tu Señor, que recibas y creas en Él y le entregues tu corazón, y tú verás la obra que Dios va a hacer en tu vida. Una obra poderosa. Te va a transformar y te va a cambiar en un nuevo hijo, en una nueva creación, y te va a llenar de su poder para que tú puedas vencer todos los obstáculos y todas las cosas.